Hola, ¿cómo están? Hoy día iniciamos el capítulo número 4 de Conversaciones de Mirada Maga. Tuvimos algunas cosas técnicas que nos puso un poco nerviosas, así que espero que ahora funcione perfecto la conversa con Mayra Fariña, que es la invitada del día de hoy, con quien conversaremos sobre la energía de María Magdalena. Vamos a esperar un poquito que ella se conecte, que todo vaya funcionando. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, feliz de tenerte acá. Ya advertí que habíamos tenido algunos temas técnicos que nos pusieron un poquito nerviosas, pero parece que ya estamos. Voy a hacer una pequeña gran presentación porque estoy muy feliz de volver a conversar contigo, Mayra. Ya hemos tenido dos entrevistas cuando estaba la revista Mirada Maga, cuando sacaste tu libro maravilloso, El Oráculo de la Energía Femenina. Después, cuando estábamos en pleno tema del estallido social, no sé si te acuerdas que también ahí dijimos, conversemos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y bueno, ahora venimos con otra información, pero te presento a nuestros amigos que se están sumando a estas conversaciones. Mayra hace 25 años inició un camino de sanación personal y eso lo llevó, como a muchos de nosotros, a incursionar en terapias complementarias. En ese sentido, ella se fue fortaleciendo con información, intuición, energía, conocimiento. Eres maestra Reiki Usui, ¿no? Sí, el Ok. sistema Usui. Especialista también en terapia floral, en gemoterapia, terapia menstruación, terapia de respiración ovárica. También eres coach orgánico. Eso me llamó la atención cuando me dijiste, porque hasta ahora conozco un poquito el ontológico, los para empresas, de otra sistémico, pero el orgánico me llamó la atención. Así que, bueno, ahí conversaremos de eso. Y bueno, principalmente lo que decía antes, creadora de este oráculo maravilloso, donde vas traduciendo como linajes femeninos manifestados de distintas maneras, y es una tremenda guía eso, ¿no? Pero hoy día te convoco, Mayra querida, porque hace un rato ya estoy escuchando, viendo videos y todo en relación a la energía de María Magdalena, a la persona que fue María Magdalena, y el otro día como que colapsé un poco cuando escuché que en estos días estaba bajando la energía de María Magdalena y estaba entrando en todos nosotros. Y yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Entonces, bueno, ¿por qué estás acá en esta conversación? Porque tú tienes una experiencia cercana, tienes el conocimiento también, mucho más que yo, y por eso feliz de conversar y que nos comentes. Has hecho los viajes de lo que se llama la ruta de María Magdalena. Entonces, feliz de tenerte acá, Mayra. Muchas gracias, Vale. Para mí es un placer estar nuevamente contigo, siempre en estas ventanas que son tan entretenidas y además tan importantes de compartir con las personas, porque es una forma de poder ir traspasando, ¿no? Los saberes, los conocimientos, lo que vamos adquiriendo por ahí para que no se quede estancadito. Así que Exacto. aquí toda materia dispuesta para que vayamos conversando. Bueno, ¿Con quién? primero saber si tú también sientes que algo pasó, como que hubo un clic de repente y empezó a hablarse mucho más de María Magdalena. Ujú. Mira, efectivamente es así. Dentro de todos los libros que estoy leyendo y que he leído, porque he tratado siempre como bien mateamente de instruirme, leer, hacer también como un catastro y desde esta investigación sentir en el corazón qué es lo que suena y qué es lo que no resuena, ¿no? Ujú. Y hay en uno de los evangelios que no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo en este momento si es en el de ella o en el de Tomás, ponte tú, no estoy segura, no recuerdo, que son los evangelios apócrifos, los que no son canonizados, los que no están reconocidos por la iglesia y que son un montón que encontraron en
945, ¿cierto? Allá en Egipto, en el Mar Muerto. En uno de los evangelios habla de la como resurrección de María Magdalena o la vuelta de María Magdalena. Y todos pensamos cuando escuchamos eso que ella va a volver y a encarnar en una mujer. Pero por ahí en uno de los mensajes, creo que el mismo Jesús decía que ella iba a regresar en miles de conciencias femeninas. Entonces, a mí eso como que me hizo ruido, pero también me hizo sentido, eh, valga la redundancia, en el sentido de que cuando podemos entender de que un ser tan profundo, tan magnánimo como el Cristo femenino, como ella fue, pueda volver y sembrar estos mensajes en millones de conciencias, podríamos entender que de una u otra manera su gran esencia se ha fractalizado y ha entregado información efectivamente a miles de conciencias, que pueden ser hombres, mujeres, y no necesariamente que implique que tú tengas que canalizar este mensaje públicamente, ¿no? Sino que Ok. empezar a recibir esa conciencia de María Magdalena y qué es, para mí lo trascendental es qué es lo que significa eso. Antes de ir, encuentro genial lo que dices porque, claro, como lo planteas tú, me parece también más plausible, como, exacto, hay una información que ya está eh, universalizada. Evidentemente hay un cambio planetario que muchos de nosotros ya lo visualizamos cuando nos hablaban de que del 2012 cambiaba el mundo y todos pensábamos que como que la Tierra iba, no sé qué iba a pasar, una explosión o algo, pero efectivamente el gran cambio que lo estamos viendo es que hay una mayor eh, posibilidad de conexión con estas informaciones más sutiles, más elevadas, vibraciones más altas, y hay mucho más personas como que estuvieran tomando esa conciencia. Pero antes de llegar a eso, Mayra querida, yo creo que hay muchas personas que todavía ven la imagen de María Magdalena como esa prostituta que se enamora de Jesús, el Cristo. A mí me encanta especificar que Jesús es el Cristo, porque era Jesús y Ujú. lo crístico le pertenece a él como a muchos otros maestros, ¿no? Y a nosotros también. Entonces, bueno, esa historia es la masiva, esta mujer como que se eleva un poco por haber sido seguidora de Jesús, pero incluso la historia oficial tampoco la considera un apóstol, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Mayra, ¿quién fue María Magdalena realmente? Mira, eh, primero que nada, hay evidentemente hay una fuerza muy superior que nunca ha querido desde la misma iglesia, y no solo la iglesia católica, sino que desde millones o muchos espacios de donde se niega la fuerza de lo femenino, nunca se le ha querido dar y reconocer el poder que ella tuvo. Primero que nada, el hecho de que ella sea apóstol de apóstoles significa de que es una mujer que vio a Jesús en el momento de su muerte, digamos, lo vio en toda la peregrinación que él tuvo hacia la muerte, lo acompañó y después fue la primera mujer que lo vio, entre comillas, vivo, ¿ya? O resucitado, ¿vale? Ahora, ¿quién fue María Magdalena? María Magdalena tiene como para mí muchas aristas súper interesantes. Primero, era una mujer de muy buena familia económica, era una mujer letrada, hija de un gran rabí de aquella época, por lo que ella de niña aprendió a leer, cosa que no hacían todas las mujeres de la época. Fue instruida en las letras, fue instruida en grandes saberes y conocimientos a los que las mujeres no tenían acceso. Entonces, eso siempre la hizo ser una mujer que visionaria, que iba un paso más adelante que todas las mujeres de la sociedad. Dicen también de que María Jesús, o sea, María Magdalena y Jesús, perdón, eran parientes muy cercanos, entonces también tenían un vínculo muy profundo. Ahora, recordemos que María Magdalena viene del linaje del rey Benjamín, entonces tenía una casta súper potente. Y Jesús venía de la dinastía del rey David. Entonces se unen en estos dos personajes históricos, se unen dos castas. ¿Y por qué en el fondo Jesús, entre comillas, habría tenido
una relación cercana con ella, más allá de todo lo que dicen las personas, nos vamos a enfocar un poco en lo espiritual más que en lo religioso, es que ella era una mujer muy, como lo dije recién, letrada y de un conocimiento espiritual, de una apertura espiritual muy grande. Entonces Jesús tenía una disponibilidad para conversar con ella muy diferente al del resto de las personas, porque con ella podía hablar temas espirituales que no todo el mundo manejaba. Ella era metafísica, era gnóstica, entonces tenía un conocimiento súper profundo de la espiritualidad. Entonces, evidentemente, Jesús, siendo un místico, un mítico, un hombre muy metafísico, tenía y veía en ella una real posibilidad de conversar con una igual, con una par. Es súper interesante lo que dice Mayra, porque efectivamente también desde la información que yo he ido rescatando, ni siquiera los pares hombres, si lo viéramos genéricamente, tenían ese conocimiento o esa sensibilidad. O sea, yo para mí, lo que he ido aprendiendo, que María Magdalena para mí es como una gran maestra filosófica, mística. Entonces, los pares no eran así, los pares hombres, de hecho, en los mismos apóstoles vemos personas que son capacitadas en distintas cosas, pero no precisamente en esta especie de evolución mental o espiritual. ¿Ah? Claro, y pasa algo súper interesante, que Jesús, ¿por qué se le vincula a María Magdalena o por qué María Magdalena, más bien dicho, se le vincula a Jesús como, como una mujer cercana? Es porque Jesús era un rabí. El ser rabí significa que era un maestro, ¿no? Reconocido por su comunidad espiritual. Pero él como rabí no podía tener contacto con las mujeres físicos, no podía estar solo con las mujeres. Si tú te Ujú. fijas, creo que en la Biblia habla muchas veces de la sanación que él le hizo a hombres, pero no especifica, por lo menos yo he leído harto la Biblia, no tengo mucho recuerdo de que hable de sanaciones que se le hayan hecho directo a mujeres o puntualmente a mujeres en solitario con él. Entonces, él, al ver a esta mujer, a María Magdalena, con tanta apertura espiritual y con facilidad de sanación muy grande, porque recordemos además que toda esta casta de personas, estamos hablando de que ellos eran parientes, provenían de los esenios, y los esenios eran una raza de aquella época muy apartada de la sociedad, porque todos tenían grandes conocimientos de sanación, espirituales, entonces era como una comunidad que vivía un poco al margen de El toda la sistema sociedad. imperante en ese minuto. Claro, entonces Jesús ve en ella una real conexión y posibilidad de tener un alcance hacia las mujeres que él no podía tener como rabí. Entonces, y al verla, por supuesto, y al sentirla y verla y palparla tan abierta, tan receptiva, tan elevada, él le va entregando muchos conocimientos que, por supuesto, no le podía entregar a los apóstoles, no porque no estuvieran capacitados, digamos, de recibirlo, sino que porque en realidad eran limitados. Recordemos que algunos de ellos eran solo humildes pescadores y no tenían, no sabían, muchos no sabían ni leer. Entonces, y no es por menoscabarlos, no, ojo, pero es No, la claro, realidad. es que se entiende, si uno transmite un mensaje un poquito más sensible, alguien que es tan concreto en la tierra, le va a costar entenderlo. Yo creo que no tiene que ver con ser pobre, ser humilde, con lo otro. Tiene que ver con eso, con puedo entenderlo o no. Estamos hablando de energías mucho más sutiles. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le entrega a ella muchas herramientas de sanación con las que ellos habían sido criados, como los esenios, porque los esenios tenían como te digo, manejaban estas grandes técnicas de sanación muy elevadas que Ujú. provenían de las altas alcurnias egipcias, ¿ya? Entonces, venían con estas escuelas mistéricas que eran traspasadas de generación en generación y llegan a los esenios y los esenios siempre las traspasan a su comunidad. Por lo tanto, ya sea lo que tengo entendido, que María Magdalena y Jesús manejaban muy bien técnicas elevadas de espiritualidad y de sanación. Entonces, él, al no poder llegar a las mujeres, se las traspasa a ellas. Y ellas es el puente y es el vínculo que Hacia las une a mujeres. Jesús con lo femenino, claro. Las Sí. bautiza, las sana, las toca, las masajea, las abraza, cosa que Jesús no podía No hacer. Y podía esta ser.
Mm. Mayra, ¿y en qué minuto llega esto de que se vincula ella con la prostitución? Yo, y antes quiero hacer como una pequeña introducción. Hace un tiempo, unos 5 años atrás, fue antes de pandemia, si no me equivoco, vi una serie en el streaming Netflix que se llamaba María Magdalena. De alguna manera es como una teleserie, pero bien hecha, donde de alguna manera mostraba que ella, en una suerte de castigo, de expulsión romana en el fondo, termina llegando como a una casa prostíbulo, ¿no? Y fue algo muy excepcional que después la rescatan, etcétera. Eso es lo que yo vi que pudiera explicar esa experiencia y que la vincularan con la prostitución, sin calificar la prostitución de buena o mala, sino como ese hecho Ujú. que la tratan, cuando se habla de ellas, se trata de denostar en el fondo, cuando dicen, pero era una prostituta nomás, ¿no? Claro. Es como la historia oficial va por ahí. ¿Qué pasa con ese episodio, Mayra? ¿Qué sabes tú Mira, de eso? yo desconozco eso que tú me cuentas. No, nunca he visto esa serie. Más bien vi una película que la tuvieron en el cine y después la sacaron, duró muy poquito en cartelera, que se llama María Magdalena, donde trabaja creo que el actor Joaquín Phoenix, Fénix. que esa yo la recomiendo que la busquen y la puedan ver porque habla de la sensibilidad de ella y son súper cautos en entregar la información y súper responsables, que es lo que yo Ok. estoy tratando como de rescatar, de no hablar por hablar, más bien investigar, tener argumentos, tener libros, tener buenos autores que hayan sido personas que vengan haciendo este estudio y que después te quiero contar lo que ha significado para mí haber ido 2 veces a hacer la ruta a Francia y estuve Absolutamente, sí, porque, o sea, de exacto, hecho, quiero que nos puedas compartir nombres de autores que te parezcan serios y por también supuesto. el tema de los canalizadores, porque efectivamente se generó una masiva presencia de canalizadores de María Magdalena que es medio ruidoso, pero eso lo vamos a ver Lo después. vamos a conversar Pero, después, sí. pero Entonces, claro, entonces, en tu conocimiento no ah, hay una experiencia vinculada con esto. claro, lo que pasa es que el Papa Gregorio, piensa tú que cuando hacen la elección de cuáles iban a ser los evangelios que iban a estar ahí, ¿no? Y eligen cuatro. Creo que son 900 evangelios, imagínate. Entonces, eligen cuatro y dentro de estos cuatro buscan eh, cómo en el fondo poder resumir y compactar la experiencia mística de Jesús, tratando de dejar al margen todo lo que tuviera que ver con la fuerza de lo femenino. ¿Vale? Entonces, en el concilio de los papas, de los curas, digamos, que eligen, ¿no? Cuáles van a ser los que van a estar y los que no van a ser canonizados, aparecen muchos textos que vinculan a María, que era un nombre muy popular allá, vinculan a María Magdalena con varias mujeres, no solo con una prostituta. Entonces, es como que toman 4 o 5 fragmentos de diferentes Marías y episodios que tienen mujeres en este tránsito de Jesús y lo compactan y lo resumen todo en el fondo, el mismo Papa Gregorio, endosándoselo a María Magdalena para sacarla un poco de las pistas, porque considerando de que muchas personas creen, y que a mí me encanta escuchar de esto de hombres que son letrados, que son escritores, que son canalizadores franceses, que son grandes investigadores, han llegado a la conclusión y que a mí me hace mucho sentido, que ella no es nada ni menos que el Cristo femenino, que el Cristo masculino vino a la tierra, pero vino acompañado de un Cristo femenino. Ahora, que él tenga evidentemente una preferencia hacia ella, era por razones naturales, porque ella Ujú. tenía todas las capacidades para sostener ese tipo de energía que él mismo vibraba y emanaba. Pensemos que además Jesús fue un revolucionario para la época. Era un hombre que destruía todo a su paso y tenía, al igual que ella, la lengua afilada, una presencia imponente y este conocimiento que los hacía como colocarse en una posición no superior en el mal sentido de la palabra, sino que en una posición muy elevada, ¿no? De Entonces, personas, no hay efectos. claro, de seres muy claros, muy asertivos,
no era como la lógica del buenismo, de soy bonita, Claro, buenita, tierna, amorosa y perdono todo, exacto. sino es con mucho más conciencia. Y en Claro, ese entonces, para cerrar, perdón, en el concilio de Nicea deciden que ella es la prostituta y que ella encarnaría este rasgo particular, que insisto, o sea, como lo dices tú, no que sea malo ni bueno, sino que en el fondo la ponen en una categoría en la que ella no estaba. Ahora también dicen que la pueden haber llamado prostituta porque ella era una mujer que trabajaba mucho la alquimia sexual, era alquimista y trabajaba mucho su energía sexual. Entonces Ujú. también puede ser que por ahí haya sido mal visto o haya sido como muy menoscabado y ella como una gran maestra, una gran sacerdotisa que trabajaba su fuego sexual, la hayan querido en el fondo vincular a la prostitución, ¿no? Que tiene que ver con el sexo. Qué potente eso que estás diciendo, porque se me cruzó al tiro como esta información de la Edad Media, cuando a todas las mujeres magas siempre la vinculaban con esto como que tuvieran tanto poder sobre su sexualidad, que era una amenaza finalmente para los hombres y para la sociedad. Entonces, digámosle Claro, brujas. Entonces, digámosle claro. brujas. O sea, denostémosla de alguna manera, ¿no? Eh, Mayra, ¿fueron pareja? Porque también Sí, está el tema como casi romántico de uno decir, yo ya entiendo que son los dos grandes maestros como de nuestra contemporaneidad, ¿no? Como en nuestra historia contemporánea, porque la historia del hombre, de la mujer es mucho más antigua que del 2000 o sea, del año cero al 2023. Pero, ¿fueron pareja también? ¿Hicieron familia también? mira, dicen muchos investigadores, y a mí, y por ahí ya voy a introducirme en el viaje a Francia, de que ellos fueron marido y mujer. Eh, También se cree que muchos de los documentos que encontraron y que fueron escondidos y que en aquel momento en el concilio de Nicea, cuando decidieron no incorporar todos estos evangelios y los mandaron a quemar, los sacerdotes que eran muy jóvenes, a los cuales se les encomendó la tarea de quemar todos estos papeles, ¿no? Todos estos registros, dijeron qué daño a la humanidad. Entonces ellos no los quisieron quemar y los enterraron en vasijas, las que aparecieron en el Mar Muerto, ¿no? Imagínate cuántos años después, en 1945. Y ahí empieza a aparecer esta información de María Magdalena, no solo por el Evangelio, que aparentemente ella había escrito y que habría escrito y que tiene su nombre, sino que porque aparecen, y aquí va mi respuesta a lo que preguntas tú, hay evangelios como el de Tomás, el de Felipe, en donde ellos dan claras señales de que él tenía una predilección por ella muy grande. Entonces, entendamos que la mitad de los apóstoles realmente eran misóginos, que la odiaban a ella y a muchas mujeres, y la otra mitad de los apóstoles que le tenían un cariño muy grande y un respeto porque veían en ella la compañera de Jesús. Ahora, en el Evangelio de Felipe, dice que él la besaba en la boca y que él siempre la veía como su mujer. O sea, hay muchas partes en donde se menciona con frases muy sutiles, a veces dos o tres palabras, esta predilección que tenía Jesús. Ahora, a mí no me consta, yo no lo estoy diciendo porque también quiero ser muy respetuosa. Siento que hablar de algo sin tener realmente como las pruebas, Todo claro, claro, todas el las conocimiento. pruebas. Pero a mí qué me pasó, que estando en Francia y en general en Europa te encuentras con muchas capillas en diferentes poblados, sobre todo en lo que es la ruta de María Magdalena, que es muy grande, tiene que ver con el país cátaro, y hay muchos vestigios de su presencia. De hecho, hay algunas capillas que tienen vitrales gigantes de Jesús abrazando a María Magdalena y ella embarazada. Entonces, tú te preguntas cómo en Europa antigua, Mm. en donde en la Edad Media ella tuvo un apogeo muy grande, sobre todo a partir de la vida que ella hizo en Francia cuando arrancaron de Israel perseguidos por los romanos, eh, habría dejado en el fondo un legado oral, ¿ya? Una herencia oral que se ha rescatado y han podido plasmarla a través de muchas pinturas que hablan acerca de la existencia que ella tuvo en Francia y también supuestamente de el legado que dejó a través de toda su descendencia, la descendencia que habría tenido con Jesús.
En ese sentido, Mayra, para ahondar un poquito en la experiencia de tu viaje, eh, ¿qué significa esta ruta de María Magdalena? Tú ya planteas un poquito esto de la huida, arrancando de los romanos. Entonces, de alguna manera, es cómo ella huyó, por dónde anduvo, dónde murió quizá, si fue sanando en el camino. ¿Qué pasó? ¿Qué es la ruta de María Magdalena? Mira, la ruta de María Magdalena es un sendero, ¿no? Que abarca todo el país cátaro, ¿ya? El país cátaro, recordemos que los cátaros, al igual que los esenios, es una casta de una religión muy elevada y espiritual que nace en este caso, los cátaros, del cristianismo primitivo, ¿vale? Los cátaros surgen en Francia y surgen justamente en toda la región de Languedoc o l'Occitane, ¿ya? Que es donde vivió María Magdalena. Cuando ella arranca de Israel, dicen que viene en una embarcación con mucha familia de Jesús, con José Arimatea, que era tío de Jesús, con María Salomé, Marta, María Jacobé, con Lázaro, ¿ya? Con sus hijos, en fin, y con muchas otras personas con las que tienen que huir de Israel porque están siendo evidentemente perseguidos por los romanos porque los querían matar a todos. Entonces, en este como peregrinaje llegan a Galia, en ese tiempo Galia, lo que es Francia, y llegan a Marsella o a Santa María la Mer, que Santa María la Mer, que es un poblado muy, muy hermoso que está cerca al sur de Francia, cerca de Marsella, y ellos habrían llegado en una embarcación, entonces habrían digamos, desembarcado todos juntos, pero cada uno habría tomado un rumbo diferente. Y en este peregrinaje, María Magdalena se instala a vivir en la Santa Baume, que son unas cuevas como muy, muy, muy impactantes, y habría muerto en estas cuevas ella. Pero habría hecho un peregrinaje por muchos lugares del sur de Francia, evangelizando, digamos, llevando sanación, porque ella era una gran sanadora, llevando la palabra de Jesús, llevando los mensajes de paz, de conciencia. Además, entendamos que Jesús y ella eran metafísicos avanzadísimos. Y cuando tú lees el Evangelio de ella, eh, quedas como bien impactada, porque no es un lenguaje común, es un lenguaje espiritual muy, muy elevado. Entonces, ella iba llevando este mensaje a las comunidades y iba también entregando sus semillas de sanación. Ahora, toda la ruta de María Magdalena parte en el fondo como casi colindando al norte de España, por todo el sur de Francia, en todo lo que es el país cátaro, donde estaban todos estos castillos medievales que fueron, se supone que fueron custodios de los grandes tesoros que habría dejado su legado en la tierra, ¿no? Están todos. Y se supone que ella iba con sus hijos. ¿A qué edad murió María Magdalena, por ejemplo? ¿Se sabe? No se sabe exactamente, pero dicen que murió de muy, muy edad avanzada y que, bueno, la cueva, que es la Santa Baume, donde después se construyó un monasterio de la Iglesia Católica, ¿no? Hemos de decir que en realidad está, si bien es cierto, la Iglesia Católica se apropió de este lugar y construyeron una capilla, ¿no? Un monasterio, pero está muy bien conservado, ¿ya? Y es un lugar impactante y está muy elevado, o sea, hay que caminar un buen tramo para poder llegar atravesando un bosque hacia ese lugar. El lugar es impactante, entonces cuando uno llega ahí y mira la magnitud de esa cueva, entiende porque ella decidió como ir a terminar en una, no es en una cueva, sino que es como aislada de la comunidad. Eh, entonces, es interesante ver todo lo que ella ha podido dejar a lo largo de esta tradición oral. Y hay un hombre que a mí me encanta mucho rescatar, que es un francés que creo que ahora está viviendo en Canadá, que se llama Daniel Meroa, que es un investigador, es un diplomado en lengua francesa, y este hombre es un canalizador súper serio. Y él ha pedido permiso, lo han invitado a entrar como en los registros, que a mí me parece como un poco aberrante estar entrando en los registros de María Magdalena, pero siempre que sea con un sentido de investigación. Y él ha podido bajar y plasmar mucha información que nos ha servido para corroborar
esto que están ahora apareciendo en todos estos evangelios apócrifos, ¿no? Ujú. Eh, vol- si fue una ruta, ¿cuántos lugares se supone que podría haber información de ella? Es ¿Y que, cómo, y cuando tú mira, también dices vestigios de su presencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué podemos encontrar? Mira, puedes encontrarte, por ejemplo, primero que nada con personas, porque si tú piensas para atrás son 2000 años, eso podrían ser 20 o 18 generaciones hacia atrás, tampoco es tanto, ¿no? Entonces, ay, esta cosa parece que se va a Sí, cortar. pero tranquila, vamos, nos quedan 10 minutitos, tranqui. Ya, ya. Entonces, es como el legado oral de las personas con las que tú puedes conversar, es como súper impactante. Uno. Segundo, al estar en los castillos de los templarios, los castillos cátaros, que fueron de grandes feudales de la época, que eran custodios de la energía de María Magdalena. Puedes encontrarte con iglesias pequeñas que tengan llenas de símbolos de templarios, que son códigos o códices que tú entiendes al ver de repente iniciales, en fin, es como volverte una gran investigadora silenciosa. Después de leer muchos libros como El Enigma Sagrado, como La Esperada, que son, algunos son trilogías, tú empiezas a entender como en códigos que de verdad hubo un lenguaje que se quedó plasmado en las paredes de muchos lugares que hoy día se están volviendo a rescatar. Entonces, no es que hayan, no es que hayan, no sé, cosas físicas de ella, Claro, claro. pero sí, por ejemplo, en Saint-Maxime, la Saint-Maxime, que es una iglesia muy grande que está en un pueblo que se llama Saint-Maxime, está el cuerpo físico de ella y está muy bien custodiado. Entonces, eso es como súper impactante porque está visible en una como jaulita de oro, su rostro, de como bien papal, así con harto vidrio, pero tú puedes acceder a ver cosas de ella, digamos, En qué lugar, perdón, está en eso? Saint-Maxime, Saint-Maxime, la Ok, Saint-Maxime. ok. Y La cuéntame, Saint-Maxime. Mayra, ¿se genera como una escuela, las seguidoras de María Magdalena? ¿Tiene un nombre? Yo creo que hay muchas escuelas mistéricas femeninas y hay muchas mujeres que hoy día están como uniendo estos corazones, uniendo estos criterios y armando como también intuitivamente un legado, pero no hubo vestigio de que ella armara un legado. Ok. Eh, Como que ella hiciera una ella escuela, como para no, tener no seguidores. hay Ok, vestigio hasta donde yo sé, hasta ok, donde yo sé de eso, ok. pero seguidoras y seguidores, pero sí después se han recogido muchas mujeres que tienen la capacidad de sensibilizarse con su mensaje y han armado estas como escuelas mistéricas de la Rosa, las escuelas de María Magdalena, pero en realidad es como rescatar un poco lo que ella ha significado como mujer, porque consideremos que para la época ella era una revolucionaria, era una rebelde, era deslenguada. Ella estuvo casada con Paulo de Tirso. Ella fue la primera mujer como en divorciarse y dejar un hombre alcohólico que la golpeaba, que después sería San Pablo, uno de los como que está en los evangelios, ¿no? ¿Mm? Entonces, hay mucha información que habla de que ella en realidad habría sido una protectora de lo divino femenino y que habría encarnado la forma de colocar lo femenino en un lugar que realmente merecía. Y en ese sentido, si lo miras en perspectiva con tu experiencia y conocimiento, ¿cómo podemos vivir o integrar esa energía de María Magdalena? Yo siento que volviendo como a entender de que la mujer y lo femenino siempre ha tenido un lugar y que, digamos, si lo miramos como bajo la perspectiva de lo que ella encarnó, muchas personas sienten, yo también lo siento así, que ella fue el Cristo femenino, que ella fue capaz de llegar a la mujer con mensajes muy elevados, ¿no? Fue también capaz de resignificar a la mujer en una posición social y religiosa, por así decirlo, espiritual, de la que había sido vetada y negada. Muchas mujeres siguieron su ejemplo y también, digamos, como acometieron, entre comillas, en actos rebeldes, dejando lugares y posiciones en las que ya no se sentían cómodas para poder dedicarse a no solo a seguir al maestro, sino que a seguir un llamado espiritual, ¿no? Entonces yo siento que volver a instalar esa conciencia de ella nos permite
conectar con la conciencia divina, con la conciencia crística, con las enseñanzas elevadas espirituales que ellos, tanto Jesús como María Magdalena, fueran o no pareja, ellos quisieron dejar a la humanidad. Ujú. Para ir cerrando, Mayra, eh, ¿qué recomendaciones das para quien quiera conocer más, sensibilizarse más en cuanto a canalizadores que te parezcan, o sea, respetando todos los canalizadores, pero a los que a ti te hacen sentido y los libros que a ti te hacen sentido? Mira, yo leo y he leído mucho, pero los que más me han hecho sentido a mí son Oscar Fábrega, eh, después Ibsen, a ver cómo se llama, Jean-Yves Laloux, que es un francés que tiene libros traducidos al español, Daniel Meroa, por supuesto, que es un canalizador que ha escrito muchos libros a partir de su conexión, que él es un investigador, como te digo, francés muy serio, Daniel Meroa, y Carol King, que los cuatro tienen una versión del Evangelio de María Magdalena que es súper interesante, que es muy práctica y muy humana, porque además entendamos de que cuando tú lees el Evangelio tal cual está, es una, es una cosa muy extraña porque está en lenguaje muy metafísico. No es como llegar y entender, llegar y leer, como tú pescas la Biblia y a veces tomas un Evangelio de San Juan o de Lucas y claro, y lees y puedes entender una narración. Pensemos que además que el Evangelio de María Magdalena lo destruyeron y se rescataron solo 18 hojas, 18 papiros. Entonces, a partir de esos 18 papiros se da, estos autores le dan una interpretación muy elevada, porque todos ellos también tienen una conciencia espiritual súper abierta, ¿no? Nos quedan poquitos minutos. Tú como terapeuta, Mayra, ¿haces como ceremonia en relación a María Magdalena, como círculos de mujer o círculos mixtos en relación a esta energía? Mira, hace poquito para su conmemoración, que es el 22 de julio, el día que la iglesia por fin se dignaron a canonizarla, ¿no? Que le dieron su lugar como apóstol de apóstoles, ¿ya? Yo, o sea, nos juntamos, hice una invitación a las mujeres para que pudiéramos hacer un círculo y conmemorar su energía. Y fue súper lindo porque en ese círculo se habla de lo que cada una sabe, respondemos preguntas entre nosotras mismas, compartimos libros, información, y es como armar grupos de lectura, ¿no? Para poder seguir pasándonos datos que sean fidedignos y que nos permitan hacer una investigación amorosa de su energía. Maravilloso. Bueno, toda la información tuya de contacto va a quedar en la descripción de nuestra conversación, acá en el video. También voy a dejar anotados los nombres de los autores y canalizadores que mencionaste, porque así va a facilitar mucho más a quienes nos escuchen. Y nada, para profundizar de este tema o para hablar de el oráculo de la energía femenina, vamos a seguir conversando más adelante, Mayra. Estupendo, muchas gracias, Vale, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ti por la Abrazos. Y abrazos a todos los que nos siguen y corran la voz si les gustan las conversaciones de Mirada Maga. eso. Chao, buen día. Buen día. Buen día.